¿Cómo están? ¡Feliz sábado! Y volvemos otra vez con los capítulos. Esta vez vamos a hablar acerca de un montón de versículos. y primero retomemos un poco lo que habíamos tocado la vez pasada. La vez pasada hablamos solamente como de 3 versículos nada más acerca del último día de la creación. Dios creó el sábado y ese sábado lo creó de una manera en la que lo bendijo santificándolo. Y la bendición, que era más para nosotros que para el sábado, porque el sábado no tiene por qué recibir una bendición, ni piensa, ni sabe que existe, es una cosa, era pasar tiempo con Dios. Así de simple. Era un reposo. Era un agarrar todas las cosas que tenemos en la vida, desde preocupaciones hasta cosas lindas y agradables que hacemos. Dejarlas todas de lado. Y ahora es tiempo del sábado y este no me pertenece, le pertenece a Dios, así que utilicémoslo para algo que sea con Dios. Hablar con Dios como Adán pasó tiempo con Jesús durante todo ese séptimo día. Y ahí habíamos quedado. Ahora, quiero empezar en el capítulo 2, versículo 4. Y parece como que nos estamos devolviendo y como que el orden está raro. Cuando ustedes leen esa parte, parece como que se puso raro el asunto porque ya nos había hablado de el orden en el que fue creando las cosas, que primero la luz, bueno, primero el agua, luego que la luz, luego que los astros, luego que las tierras, y ahí fue poniendo todo en orden poco a poco hasta crear al ser humano. Y luego el sábado. Pero aquí lo presenta de una forma que parece como media enredada. Vean, pongan cuidado, dice. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciera, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. O sea, todavía no llovía. En la tierra no había caído lluvia nunca. Ni había hombre para que labrase la tierra, porque pues Adán o acababa de ser hecho o todavía no estaba grande como para poder hacer eso. Sino que subía de la tierra un vapor, o sea, el agua que estaba encerrada abajo, que recuerden que Dios separó el agua arriba y abajo, no había mar, el mar no existía, habían ríos, lagos, pero no había mar, el agua toda estaba contenida abajo de la tierra o arriba, como en un invernadero. De hecho, no había nubes, las nubes no existían, porque si no había llovido, entonces no había nubes. Lo que había era como, digamos que un mar de agua vaporizada arriba que servía como invernadero. En esa época la tierra debió haber estado calientita. Bueno, sí, y regaba toda la faz de la tierra, entonces ese vapor subía, regaba las plantas, eso todavía pasa en la actualidad en algunos lugares, por ejemplo en California creo, sube como un vaporcito a ciertas horas del día, en la madrugada, en la mañana, entonces riega todo, es como agua que sale en forma de vapor, digamos que no vapor caliente, sino como en una nube que emerge de la tierra, donde respira el agua y riega todas las matas. Por eso es que ahí es pues, el estado de las flores, ahí de todo crece. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces si ustedes leen eso, suena rarísimo porque parece como que no hay animales, no hay plantas, no hay nada y de un momento a otro Dios como que crea al hombre, pero todavía no ha hecho las plantas. Bueno, es que aquí, recuerden que este libro lo escribió Moisés. Entonces Moisés en la primera parte de su carta llamada Génesis, redacta todo en orden. Cómo se hizo las cosas una por una, cómo se hizo todo, en un orden espectacular. Probablemente ese orden lo hizo para poder aclarar esta parte. Entonces aquí es, por así decirlo, imagínense en el Génesis como varias cartas, varios pequeños apartados, como cuando ustedes leen el Nuevo Testamento y dice Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Tito. Bueno, el Génesis más o menos va haciendo eso. Moisés lo escribió por partes. Entonces esta parte no necesariamente iba o fue escrita, porque no se sabe, antes o después de la que estaba ahí. Es que nosotros lo hemos acomodado de esa manera para que tenga más sentido, más lógico. Pero digamos que Moisés dijo esto y luego un día se puso a pensar y Dios lo iluminó y dijo, usted sabe que esto se puede prestar para errores. Ya sé, voy a escribir todo en orden. Y escribió el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y séptimo día.
Entonces, por eso es que viene así como enredado, pero el orden que se dio antes es el correcto. Y si ustedes lo piensan, aquí no se está negando nada. Todavía no había tierra, todavía no había nada. Y cuando creó Dios al hombre es porque ya habían esas cosas. Entonces no se está negando nada, solamente que lo dice muy corto, como que se queda al aire y no termina de explicar las cosas. Pero es porque lo explico en otra parte. Bueno, seguimos. Entonces Jehová, y esta parte es importante, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ok, Dios agarró polvo y luego en Job vamos a ver que lo que él hizo fue agarrar polvo y mezclarlo con agua y hizo barro, pero de momento aquí dice polvo. Entonces Dios agarra polvo de la tierra, los elementos, los minerales que hay en la tierra, que de hecho nosotros estamos hechos de eso. Si ustedes lo piensan, nosotros somos una bolsita de agua con un montón de minerales de la tierra. Eso es lo que somos. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis. Dios sopló en su nariz aliento de la vida, o sea, él empezó a respirar, eso fue lo que Dios hizo. Dios le sopló y Adán empezó a respirar. Entonces, respirar es estar vivo según este concepto. Dios no está diciendo aquí que Él le dio espíritu o alma o que le metió una conciencia. No activó de ninguna forma eso. Lo que Dios hizo fue crear una computadora, el cascarón, el chip, la tarjeta, todas las cosas ya estaban ahí. Y luego le sopló, o sea, lo conectó a la electricidad y ya se prendió el Windows. Eso es. Y dice que, y fue el hombre un ser viviente. Esa es la traducción que viene aquí. Pero en el original, la expresión que se dice ahí es, y fue el hombre un alma viviente. ¿Y por qué es que digo esto? Bueno, porque si ustedes han vivido en los últimos 100 años de historia, se darán cuenta que el ser humano cree, por lo menos el mundo cristiano y la mayoría del mundo espiritual o de religiones mitológicas o paganas, siempre han creído que el ser humano tiene algo adentro llamado alma o espíritu y que es como una conciencita que cuando usted se muere, ese se levanta y va para arriba al cielo o para abajo al infierno, una de dos. Pero en realidad la Biblia no está diciendo eso. Si ustedes ponen atención aquí, lo que Dios está diciendo es que Él creó el celular, Él creó el aparato, las cosas material. Y después le metió la energía, lo activó para que empezara a operar. Entonces yo les hago la pregunta. Ustedes tienen su celular en la mano. Bueno, todos actualmente usamos celulares, o la mayoría. Entonces, ustedes tienen su celular. Su celular, todo es algo físico. Tiene componentes internos, que la tarjeta, que el procesador, que la memoria RAM, que la memoria, en fin. Tiene todas esas cositas, ¿de acuerdo? Y además tiene electricidad, que es lo que lo activa, lo que hace que esos ceros y unos aparezcan, ¿de acuerdo? Existe una tercera cosa. Existe, no sé, un alma del celular o una cosa distinta que ocupa el celular para poder funcionar. No. Y me dirán, el sistema operativo. No, no, no. Esos son los ceros y unos que se hacen con la tarjetita. Todo funciona a base de electricidad que se mueve en esos componentes. Ahí está todo. No ocupa un agente externo especial para funcionar. Nosotros somos una computadora muy, 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 muy compleja con libre albedrío. Eso somos. Una computadora súper increíblemente compleja que Dios hizo y que le dio el libre albedrío para elegir. Por eso somos libres y por tanto somos diferentes a cualquier otro aparato. Pero en sí, eso es lo que somos. Entonces Dios hizo el cascarón y le metió la energía para que se activara y se convirtió en un alma viviente. Nosotros somos un alma. Usted donde esté sentado, usted es un alma. Cuando usted le da un infarto, esperemos que no, pero cuando usted le da un infarto y queda ahí y ya se terminó, el procesador se acabó, ya no está procesando. Entonces, a partir de ese momento, ya usted no es un alma viviente, ya no tiene alma, ya no es un alma. Es simplemente un cascarón, es una cosa que no está activa, que no está viva. Por en cambio, usted tiene un espermatozoide y un óvulo, y ellos son células que están vivas en ese sentido, pero son células. Y cuando se juntan, activan de tal forma que la celulita que se forma al puro inicio
está viva y tiene ese nefesh, ese espíritu de vida, ese aliento de vida. Pero no es que una alma que Dios crea ahí, quién sabe cómo, la agarra y la mete y ya está en esa pequeña celulita y esa celulita va creciendo y el alma ahí dentro. No, eso es una idea platónica, eso es una idea muy antigua de los griegos y de muchas mitologías antiguas que creían que existía eso. Los antiguos egipcios la llamaban la Ka. Y de hecho, cuando usted llegaba al otro mundo, tenía que saber su nombre y tenía que presentarlo y le sacaban el corazón y lo pesaban contra una pluma y si no pesaba menos que la pluma, entonces lo mandaban al infierno. Pero usted podía salir de ahí si pagaba. El punto es, esa idea es pagana. Dios aquí habla de un ser creado a base de algo material, a lo cual activó por medio de ese aliento de vida que no sabemos qué es, no se puede definir qué es algo que Dios da. No es el alma, es una energía, es una activación, es Dios diciendo, hey, préndase, lléguele, ¿qué está haciendo? Muévase. Es eso. Y si usted, por ejemplo, si usted agarra a un científico y le pone dos células, una viva, otra muerta, enfrente y les dice, dígame la diferencia, él va a decir, una está viva, otra está muerta. Y aparte, ninguna. La célula X que está muerta tiene las mismas cantidades de materiales y todo igual que la célula Y que está viva. La única diferencia es que una se mueve y la otra ya no. ¿Qué es lo que pasó ahí? No se sabe. ¿Qué es la vida? No se tiene ni la más remota idea. Es así de simple, se apaga y se apagó y no hay cómo volverla a prender. Bueno, eso es lo que Dios dio, ese es el aliento de vida. Pero un alma somos nosotros somos un alma. Entonces, habiendo hecho ese paréntesis explicativo acerca de qué es el alma, para que la próxima vez que llegue su primo, tío, cuñado, quien fuera, y quiera oír un dato curioso de la Biblia, usted le puede decir, ¿sabía que en la Biblia no habla de almas? Usted es un alma. Las personas que iban con Abraham se dicen que lo acompañaban tanto número de almas vivientes. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban vivas. Es eso, un alma. Un alma es usted. Va a ser interesante. Pero, continuando, y quiero abarcar todo esto de golpe porque no es tan importante. Todo en la Biblia es importante, pero no es tan importante. Aún así es importante porque si no, no vendría escrito en la Biblia. Porque, por ejemplo, ¿por qué Dios no dijo que Adán tenía los ojos azules? O que Adán tenía el pelo macho. O que Adán era negro. O que Adán era chino. O que, ¿por qué no dijo cómo? Porque no importaba. Esa parte Dios dijo, esto no es importante, esto no es necesario, esto no es bueno que lo sepan, no lo voy a escribir. En cambio, decir, y bendijo y santificó el sábado, eso sí era suficientemente importante como para dedicarle 3 versículos enteros. Digo yo. Entonces, todo en la Biblia es importante, pero hay algunas cosas que, digamos que podemos abarcar rápido. Y dice en el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Oigan, cuidado, ese Edén ya existía. Dice, recuerda cuando hablamos de Lucifer, que Lucifer se paseaba en el Edén de Dios. Y junto con las otras piedras de fuego, que son los demás ángeles. Entonces ese Edén estaba en el cielo, era un lugar especial que Dios tenía en el cielo al que llegaban los ángeles y lo agarró de ahí y lo puso en la tierra. O sea, él quería decir algo con eso. Él estaba agarrando un trozo de los más importantes del cielo y poniéndolo en la tierra para cuidado del ser humano. Toda la atención de los ángeles estaba en ese momento ahí, créanme. Y dice, ¿al oriente de qué? De la tierra. O sea, lo puso en el oriente, en donde está el Medio Oriente, en donde está Israel, en donde está el Jordán, en donde está Asia, en donde está China, en donde está Japón. Ahí fue donde lo puso. No lo puso en Occidente, no lo puso por Estados Unidos ni África, lo puso en el oriente. Y puso allí al hombre que había formado. O sea, Dios lo creó y le dijo, vea lo que le traigo. Y le mostró el Edén. Y entonces dice Dios, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ya lo había creado. Recuerden, en el orden que se habían dado ya las plantas existían desde hace mucho. Pero aquí Moisés lo está usando para que uno piense en que Dios lo creó, era de Dios, le pertenecía a Dios, pero lo hizo con un propósito. Dice, bueno para comer. Ese era el propósito, que comiera ahí de Adán. También el árbol de la vida en medio del huerto. Oigan, creó el árbol de la vida. Hay un árbol especial que el ser humano tiene que comer para seguir con vida. Por eso es que nos morimos, porque no comemos de ese árbol, porque Dios lo prohibió.
Y ya vamos a ver las razones, pero aún así, Dios lo prohibió, por eso nos morimos. Y todas las cosas que Dios ha creado, que tienen vida, necesitan algo para subsistir. Por ejemplo, los ángeles, ellos no comen de un árbol, pero ellos reciben esa vida directamente de la luz que dimana Dios. Por eso es que Lucifer, el que porta la luz, ese era su trabajo. Él iba frente a Dios, recibía esa luz, luego la llevaba con los demás ángeles y la repartía. Y así todos podían vivir por toda la eternidad. Eran inmortales siempre y cuando esa luz les pegara. Entonces sí, por ejemplo, si ustedes me preguntan, ¿Satanás va a morir? Sí, tarde o temprano se va a morir. ¿Por qué? Porque ya no recibe esa luz. Y era necesario para que él siguiera viviendo. Entonces sí o sí, tarde o temprano se va a morir. Entonces sigamos. El árbol de la vida en medio del huerto. Estaba en el puro centro. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Oigan que a ese no se dice en dónde lo puso. El árbol de la vida estaba en el centro del huerto, pero el bien y el mal no. Lo puso en algún lugar del huerto. En la esquina izquierda, en la esquina derecha, no importaba, pero lo puso en algún lugar. Y era el árbol del bien y el mal. Ahora yo creo que ustedes entiendan, ese árbol era simbólico. No es que ese árbol poseía el conocimiento del bien y el mal. No, era un árbol como cualquier otro árbol. Solo que ese árbol particular tenía algo muy específico. Oigan, y salía del Edén un río que regaba el huerto y de ahí se repartía en los 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Jávila. Ahí voy a hacer un paréntesis. La gente siempre dice, Jay, si no habían más hombres en la tierra, entonces ¿cómo es que estaba la tierra de Jávila? ¿Cómo es que estaba la tierra de Juz? Porque que era regada por el otro río. ¿Cómo estaba la tierra de Tal si era regada por el otro río? Y entonces había gente. No, simplemente es que Moisés, en la época en la que vivía, existía esa región y para que la gente se hiciera una idea de más o menos por dónde estaba, aún después del diluvio y todo el desastre y todo lo que se había movido, pero para que se hicieran una idea del tamaño y más o menos el lugar en donde estaba, entonces hablaba acerca de los lugares en donde esos ríos, después del diluvio, que fueron movidos y trasladados por los movimientos tectónicos, quedaron para que se hicieran una idea de más o menos el tamaño que tenía el Edén. Igual ustedes, esa es la idea, que se hagan una idea, valga la redundancia, del tamaño del Edén. Pero no es que había gente en la tierra de Cus o que existía la tierra de Cus en esa época. Es como que yo les diga en este momento, para que ustedes me entiendan. Los indígenas americanos vivían por ahí de la tierra de Nueva York. Y ahí, suave, suave, suave. Nueva York todavía no existía cuando los aborígenes estaban y no habían llegado ni siquiera los ingleses. Sí, pero para que ustedes se hagan una idea de dónde es que estaba ubicado, yo les digo Nueva York. En la modernidad, si saben dónde está Nueva York, entonces se van a hacer una idea. Bueno, hago el paréntesis porque muchas personas tienen ese error en la cabeza. Entonces, sí, la idea es aprender, ¿no? Y dice, en el versículo 11. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Jávila donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Había oro, estaba el oro regado por todos lados, habían piedras preciosas y oro regados por toda la tierra, porque Dios quería adornarlo y que se viera lo más bonito del mundo. Después del diluvio, Dios todo lo tapó y lo metió dentro de la tierra con el propósito de que nosotros no nos volviéramos avariciosos. Lo que es la curiosidad y lo que es la vida, terminamos siendo igual de avariciosos siempre. Pero Dios lo intentó prevenir. Entonces, donde había oro y el oro era bueno, el nombre del segundo río era Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hiddekel, este es el que va al oriente en Asia, y el cuarto río es el Éufrates. Y así nos da 4 ríos que nacían del antiguo Edén. Y no sirve de nada actualmente porque la tierra se movió por culpa del diluvio, las cosas cambiaron, están ubicados en otros lados, ya no está fijo el lugar, de hecho la mayoría de estos ríos ni se sabe cuáles son, pero del río de Hiddekel y del río de Éufrates más o menos nos podemos hacer una idea de por dónde es que estaba el Edén. Y el Edén estaba más o menos por el Medio Oriente, o sea, donde ahora está Israel, el Jordán, Irak, todos esos lugares donde antes estaba, donde está Irán, donde está Palestina, todos esos lugares, más o menos por ahí estaba el Edén. Y el tamaño, pues si se nos está hablando de que lo recorría el río Éufrates, el río Hiddekel, estamos hablando de que medía prácticamente lo que mide toda esa región. Es enorme, es abismal, es gigantesco, es absurdo el tamaño que tenía, era enorme. Bueno, ese era el tamaño. Entonces, para eso es que está eso ahí, para que uno se haga la idea de
qué tan grande y qué tan extenso y qué tan maravilloso es que Dios había creado todas las cosas. Entonces, tomó pues, en el versículo 15, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, él tenía un trabajo. En el cielo nosotros no vamos para andar con una arpa cantando y bailando y sin hacer nada y vagueando. En el cielo hay trabajo, pero es un trabajo que hace que usted se sienta feliz. Y si no me creen que el trabajo hace que usted se sienta feliz, vaya pregúntenle a la mayoría de los pensionados cuando se pensionan y ya no tienen que trabajar, qué tan felices los hace eso. Sí, los primeros 2 días, buenísimo. El primer año, genial. Pero ya después del tiempo se aburren y terminan buscando hobbies o ver qué hacen. Bueno. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, aquí viene la parte del árbol y prácticamente con eso termino esto. Quiero que me pongan cuidado. De todo árbol del huerto podrás comer. Todos los árboles estaban libres, hasta el árbol de la vida, todos podían comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Suave. Significa que Dios lo había apartado. Todos los árboles eran de Dios y le dio permiso de comer de cualquiera, pero seguían siendo de Dios, no eran de Adán. Entonces, de todos esos árboles, Dios eligió uno, un solo pequeño insignificante arbolito del que no podían comer. Entonces usted quería manzana, mandarina, guayaba, coma todo lo que usted quiera. Pero de ese está prohibido porque ese es de Dios. Lo llaman el árbol de la ciencia del bien y el mal, así lo llamó Dios. ¿Por qué? Porque si usted comía, estaba desobedeciendo a Dios, estaba robándole a Dios, estaba haciendo algo dañino en contra de Dios, por eso es de la ciencia del mal. Y dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios les explica, vean, este árbol es mío. Si ustedes comen de este árbol, van a morir. Dios no está diciendo en ninguna parte, los voy a castigar y morirán, porque este árbol es mío y nadie puede comer. No, Él lo que está diciendo es, vea, esto es veneno. Si usted come esto, se muere. O sea, no va a ser culpa mía, es culpa suya por comérselo, ¿ok? Y cualquiera diría, sí, pero ¿por qué puso el árbol? O sea, ¿por qué ponerle veneno a la par a una persona para ver si se lo come o no? Bueno, a menos de que fuera un niño muy inocente, estaría mal, pero eran ya conscientes, inteligentes y racionales y entendían cuando Dios les dijo, se van a morir si se lo comen. Ellos entendieron, ellos sabían, ellos conocían, ellos entendían. Ahí ya no hay culpa de Dios. Pero aún así, ¿para qué ponerlo? Bueno, porque Dios es justo. Satanás había hecho una rebelión y dijo, Dios está haciendo las cosas mal, yo las puedo hacer mejor. Bueno, pues ese árbol representaba ese gobierno de Satanás. Era ese pedacito que Dios le dio a Satanás de oportunidad para poder demostrar sus ideas y sus ideales y sus hipótesis. De que él estaba bien, de que él podía hacer las cosas, de que sus ideas eran las correctas y las de Dios fallaban. Lo irónico es que seguía siendo el árbol de Dios. Eso es lo que Dios quería demostrarle. Satanás estaba en contra de Dios, pero es que Satanás seguía siendo de Dios. La única razón por la que estaba vivo es porque Dios quería que él siguiera vivo, porque Dios mantenía en su mente sosteniendo la vida de Satanás. ¿Y por qué lo hacía? Por beneficio. Bueno, ya eso lo estudiamos y ya lo hablamos y demás. Pero entonces quiero que ustedes entiendan que el árbol del bien y el mal sirvió como una prueba de fe. Dios les dio de todo a Adán y a Eva y no les dio nada por qué dudar de que Dios fuera Dios y de que Dios estuviera bien. Pero también les dio libre albedrío. Esa era la posibilidad de ir en contra de Dios, si ellos querían y tomar sus decisiones. Y la única forma justa de hacerlo era darle la oportunidad a Satanás de que también presentara sus argumentos, porque ya lo había hecho en el cielo, lo había hecho frente a todos los ángeles, lo había hecho frente a todas las criaturas, lo justo era que también lo hiciera frente a Adán y Eva. Ahora, era decisión de Adán y Eva a quién creerle, a un bicho raro que se les aparecía de la nada diciendo cosas que no tenía ninguna prueba ni base, o al que los había creado y ellos habían visto su poder, su gloria y todos los ángeles les habían venido a hablar acerca de él y de lo grande que era y habían convivido con él y habían estado con él y les dio de comer y todo toda la creación se movía en torno de él. Ustedes decidían.
De eso se trata esta historia del Génesis y es el origen del pecado de la raza humana y de lo que vamos a hablar después porque hoy ya no y se abarcó demasiado. Entonces, Diosito me los bendiga. Espero que sirva de algo estas charlas y que ayude a alguien a entender o a leer y es una bonita forma de leer la Biblia, es una bonita forma de entretenerse hablando de la Biblia. Y pues nada, Diosito me los bendiga y feliz sábado. Chao, chao.